Buenos días. Muy buenos días. A pesar por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén, amén, amén y amén. Papá Dios, gracias, Señor, por tanto amor y misericordia que tienes para con nosotros, por tanta bondad que nos das. Gracias porque tu misericordia es infinita, tu tesoro de compasión inagotable. Que hoy podamos recibir tu palabra y podamos atesorarla aquí en nuestro corazón y ponerla por obra. Bendito y alabado seas tu papá, porque nos diste otro nuevo amanecer, otra nueva oportunidad de crecer en tu amor. Te alabamos y te bendecimos, y que tu palabra sea viva y eficaz. Amén, amén, amén y amén. Bueno, Moni, ¿qué tenemos hoy de palabra? Cuéntanos, a ver. Hoy seguimos con el Evangelio de San Lucas, Rafa. Sí. Vamos al capítulo 18, versículo 11 al 28. Dice lo siguiente: la gente estaba oyendo a Jesús decir estas cosas, y él les contó una parábola, porque ya estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios iba a llegar enseguida. Les dijo: había un hombre de la nobleza que se fue lejos a otro país para ser nombrado rey y regresar. Antes de salir llamó a 10 de sus empleados, entregó a cada uno de ellos una gran cantidad de dinero y les dijo: hagan negocio con este dinero hasta que yo vuelva. Pero la gente de su país le odiaba y mandaron tras él una comisión encargada de decir: no queremos que este hombre sea nuestro rey. Pero él fue nombrado rey y regresó a su país. Cuando llegó, mandó llamar a los empleados a quienes había entregado el dinero para saber cuánto había ganado cada uno. El primero se presentó y dijo: Señor, su dinero ha producido 10 veces más. El rey le contestó: muy bien, eres muy buen empleado, ya que fuiste fiel en lo poco y te hago gobernador de 10 pueblos. Se presentó otro y dijo: Señor, su dinero ha producido 5 veces más. También a este le contestó: tú serás gobernador de 5 pueblos. Pero otro se presentó diciendo: Señor, aquí está su dinero. Lo guardé en un pañuelo, pues tuve miedo de usted, porque usted es un hombre duro que recoge lo que no puso y cosecha donde no sembró. Entonces le dijo el rey: empleado malo, con tus propias palabras te juzgo. Si sabías que yo soy un hombre duro, que recojo lo que no puse y cosecho donde no sembré, ¿por qué no llevaste mi dinero al banco para devolvérmelo con los intereses a mi regreso a casa? Y dijo a los que estaban allí: quítenle el dinero y dénselo al que ganó 10 veces más. Ellos le dijeron: Señor, pero si él ya tiene 10 veces más. El rey le contestó: pues les digo que al que no tiene se le dará más, pero al que tiene se le dará más, pero al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. Y en cuanto a mis enemigos, que no querían tenerme por rey, tráiganlos acá y mátenlos en mi presencia. Después de decir esto, Jesús siguió su viaje a Jerusalén. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, esta es una parábola bien interesante. Se relaciona con otras que también se han leído, pero me parece bien interesante esta versión porque directamente ya habla de gobiernos, ¿no? De administraciones, ¿sí? Y pues es algo parecido a lo que el Señor está diciendo de lo que nosotros somos. Y lo que nosotros somos, y aquí lo que habla de cuando dice que al que no tiene se le quitará,
realmente me llegaba este versículo. ¿Por qué razón? Porque resulta que el Señor, a pesar de que tú en este momento te estés sintiendo como esa persona que no valora, que no se valora, que dice que no sabe hacer nada, que ha sido maltratada durante tanto tiempo, que crees que de verdad no merece absolutamente nada. Sea como sea, el Señor te ha dado unos talentos, unas capacidades, unos dones que desafortunadamente por miedo, porque dice tuve miedo, por miedo no ha actuado, por miedo no ha empezado a desarrollar lo suyo. Y el Señor aquí está llamando esa atención a estas personas que por miedo mucho tiempo uno se deja como acobardar y por eso no actúa, por eso no sale adelante, ni siquiera se acerca a Dios, o si se acerca a Dios no lo hace realmente con la decisión que debe acercarse, para que las personas que maltratan, para que las personas que te hacen daño ya no te sigan haciendo daño. Entonces es muy claro que el Señor aquí está diciendo, o sea, si tú no tienes, listo, si yo te di este poquito, porque estás diciendo, te di poco para que desarrollaras tus capacidades. Pues si tú no eres capaz de desarrollar ni siquiera eso, ahí es donde dice, ni con eso te vas a quedar. ¿Por qué? Porque no eres capaz de salir de ese yugo, no eres capaz de salir de esa esclavitud, no eres capaz de salir de ese miedo. Es porque tú sabes que el miedo paraliza, el miedo esclaviza, pero el miedo es de Satanás. Y cuando tú por miedo no estás actuando, quiere decir que para ti Dios no existe. Y como Dios no existe para ti, o sea, Dios simplemente es un nombrar y pare de contar, porque no lo estás viviendo. Como es un nombrar y no más, entonces no necesitas a Dios porque realmente le has creído más a Satanás. Entonces el mal te ha robado la posibilidad de que actúes en lo poco que tienes. O sea, el Señor sabe que tienes poco, ¿sí? Pero ese poquito, lo único que el Señor quiere es que tú digas, sí, voy a usarlo, sí, voy a actuar, sí, voy a hacer cosas. Seguro que si uno tiene ese poquito de habilidades, si uno empieza a desarrollarlas, poco a poco tú vas a recibir mucho más, porque el Señor lo dijo, si tú fiel eres en eso, te voy a poner en otro lugar diferente. En otra parábola lo hablábamos en días pasados. El que es fiel en lo poco, pues Dios lo pondrá en muchas más cosas. Bien, tú dices, Moni, y el hecho es que todos tenemos esos dones. Yo creo que no tenemos poco, tenemos mucho. Sí, porque el Señor nos da primero el hecho de estar con inteligencia, el hecho de estar con la posibilidad de tener unos hijos, nos dio una familia, nos dio un ministerio que es el primer ministerio de la iglesia doméstica, ¿no es cierto? Y eso implica que tenemos muchas cosas para ofrecer, sino que el miedo nos ha acobardado, el miedo nos ha callado, el miedo nos ha dejado allí como la penumbra. Fíjate que dice, dio mucho dinero, mucho dinero. Se habla tal vez de los talentos, ¿no? Que el talento pues era la mayor moneda que existía en la época. Entonces, mucho dinero. Y la pone a producir. O sea, ¿y por qué la pone a producir? Porque confía nuestro Señor en cada uno de nosotros. Y aquí hay muchas partes muy no complejas, sino que son para analizarlas. Por ejemplo, dice que a los que lo perseguían, ellos los mandó matar. ¿Sí? Y hace parte también de los infieles, porque aquí existe el infierno, aquí existe el cielo, hay una salvación o hay una perdición. Y que buscan destruir la imagen de Dios, no, ante el mundo, ¿no? Sí, claro, y que buscan destruir la imagen de Dios ante el mundo. Entonces, eso quiere decir que necesariamente sí hay un infierno, esto es pasajero, y realmente no podemos quedarnos simplemente con esto que es simplemente algo que se va, sino realmente es tener nuestra mirada puesta en el cielo, como bien lo dice Pablo. No se pongan a mirar esto porque esto es basura, todo esto es basura, dice él, ¿no? Sino directamente es en el cielo donde tenemos que tener esa confianza plena, porque allí es donde vamos a morar, ¿sí? O en el infierno o en el cielo,
¿Qué tú decides? Y tenemos que tener muchísimo cuidado, porque el otro, por el miedo que tenía, ¿sí?, escondió la tierra, escondió el dinero bajo la tierra. Qué curioso, había ya bancos en la época, ¿no? Banqueros, tremendo. El banco no es una invención actual, sino ya habían bancos y que tenían la misma... Mira, es que todo está escrito, todo, Moni. Solamente cambia la forma. Sí, pero ya sí, estaba. Pero todo está. Exacto. Es igual. O sea, todo está, como dice la palabra, en la palabra lo mismo dice, lo único que cambia es la forma, pero todo ya está escrito, todo está dado. Entonces, en ese sentido tenemos que tener mucho cuidado. Hay talentos que tenemos, hay dones que tenemos, hay riquezas que tenemos. Pongámosla a producir. ¿Cómo? ¿Sí me va a entender? ¿Cómo la vamos a poner a producir? Porque esa es la pregunta. Y aquí surge una idea muy linda, y es que nosotros no sabemos cómo. Nosotros somos los qués y los cómo es el Espíritu Santo. Él es el perfecto en los cómo. Señor, yo quiero trabajar para ti, pero ¿cómo lo hago? Solamente dispón tu corazón, que yo me encargo del resto, porque yo soy el experto en los cómo. Si tú lo quieres, Él lo hará. Solamente tú dispón tu corazón y Él se encargará del resto. ¿Qué es lo que tú quieres, hijo mío? ¿Qué es lo que tú anhelas? ¿Sí? Y no te preocupes, que yo te pondré en el cómo lo vas a hacer. ¿Sí? Tal vez yo quiero ser misionero. Bueno, perfecto. Entonces yo te voy a colocar de una manera muy particular para que tú lo seas. ¿Sí? A nosotros nos colocó a ser misioneros sin que nosotros lo hubiéramos pensado, sin que nosotros lo hubiéramos deseado, porque nunca lo pensamos, ¿no? Fue algo muy espontáneo que se dio. Otras personas vienen desde muy pequeñitos para esas situaciones, o sea, y hay otras personas que no van a ser misioneros, sino van a tener otra labor diferente, porque el Señor sabe cómo organiza su gente, cómo organiza su pueblo, cómo organiza las personas que Él creó. Entonces, bendito sea el Señor, porque esa palabra me está diciendo que yo sí tengo, tú sí tienes unos regalos, tienes unos talentos, tienes unos dones lindos para ofrecer a los demás, Moni, y no nos podemos quedar simplemente atemorizados, porque el demonio lo primero que utiliza es el temor con el sentimiento de culpa. Los sentimientos de culpa son lo que más nos agobia y nos hace quedarnos allí escondiditos. Yo no puedo, porque todo lo que hago lo hago mal. Porque todo lo que hago lo hago mal. Esos son pensamientos del mal, Moni. Exacto. Pero mira, Rafa, algo que me llama la atención es cuando le dice pues la sentencia al que no tiene, le dice que al que lo que tiene él se lo pasen al que gobierna 10 pueblos. Y ahí mismo dicen, pero si él ya está gobernando 10 pueblos. O sea, como que hay gente que empieza a hacer reclamos, ¿no? Por la justicia humana, Mónica. Sí, por eso. Entonces, pero si él tiene mucho, ¿por qué le van a dar más? ¿Sí? Y la verdad es que eso se da, Rafa. O sea, cuando una persona obra correctamente y está en Dios, ¿sí? Esa persona va a recibir mucho más, ¿sí? Es como ese premio. En cambio, esas personas que no están haciendo nada, no, o sea, pierden todo. Pierden absolutamente todo y ay, pobrecito. Entonces viene la misericordia, ¿no? De las personas de ay, pobrecito, pero si es que no tiene nada, pero cómo le ayudamos, pero que... Y resulta que esa persona puede estar recibiendo bendiciones, pero como no está en el Señor, no está queriendo trabajar realmente lo que Dios le ha dado, ¿qué es lo que sucede? Entonces, por más de que se le dé a esa persona, va a seguir en la misma situación de ruina. Porque aquí nos está hablando desde cuando la persona realmente desarrolla sus capacidades espirituales. No es desarrollar las capacidades humanas, no. Es las capacidades espirituales que te hacen crecer espiritualmente. Entonces, por más de que tú le vayas a ayudar a una persona y no crees espiritualmente, es muy factible que eso no surja. Entonces es necesario que nosotros, por eso el Señor, o sea que el Señor sí sabe, dice a ese que no, o sea que poco se le dio, quítenle lo que le di y fuera de eso pásenselo al de los 10 y este no. Entonces, ¿cómo así? ¿Cómo más a los demás y menos a este si este no tiene nada, pobrecito? Entonces ahí es donde tenemos que tener claridad como en la misericordia de Dios. La misericordia de Dios también implica que tú vas a actuar en fe.
O sea, no es porque, ay no, entonces, ay no, el pobrecito está muy mal, no. La persona para que salga adelante tiene que crecer espiritualmente. Eso es claro, o sea, cuando tú simplemente le das dinero a un consumidor de droga, simplemente por darle dinero, ay pobrecito, es que no tiene comida, es que mire cómo está vestido. ¿Usted qué cree que va a pasar con ese joven que está tomando ese droga? Tú le diste el dinero, él no conoce de Dios, pues simplemente se va a ir a consumir su dinero. O sea, su dinero fue ayuda para maldecirlo más a esa persona. Por eso si tú piensas hacer una obra de caridad, es una persona que está en ese proceso de crecer espiritualmente, que de verdad está haciendo algo por él para salir adelante, para crecer en Dios, para conocer a Dios, conocer la bendición de Dios. Y así él se dé cuenta que es Dios quien lo está ayudando. De resto, tu dinero será maldición, aún para aquellos que supuestamente ayudas. Entonces, ahí es donde es muy importante que nosotros, cuando vayamos a dar una obra de caridad, realmente demos también la palabra de Dios. O sea, esa persona está en ese proceso de querer conocer a Dios. Muy fundamental eso, para que tú no seas causa de maldición de otros. ¿Cierto o no, Raúl? Sí, es algo que uno debe tener discernimiento en el espíritu para poder saber dar. Sí, porque no, a veces cuando se le da a alguien no está siendo un momento adecuado para saberle dar las cosas. No es que uno quiera decir que uno no sepa dar, uno tiene mucho para darle a todo el mundo, si sea un mendrugo de pan, uno tiene para dar, pero hay que ser realmente muy sabios en el momento de ofrendar y de dar, porque no todo es prudente, ¿sí? Y para eso siempre Dios, digo, la presencia del Espíritu Santo, y es el que nos enseña a quién darle y a quién no. Porque, por ejemplo, es verdad lo que tú dices, eso lo sabemos incluso porque nosotros trabajamos mucho con farmacodependientes, ¿sí? Y, o sea, con personas adictas a la droga, con chicos, y darles, ellos, si uno les da dinero, pues ellos van a consumir, ellos no lo ven de otra manera diferente. Uno siente que está haciendo bien, pero realmente está haciendo mal, porque le está dando a una persona drogadicta. La droga es igual que los papás que de una u otra forma, para que el chico no consuma, lo dejan consumir dentro de la casa. Están haciendo mal porque no le están ayudando, es un amor infundado, o sea, que no tiene fundamento. Igual. Y eso es muy delicado, pero para eso está hay que tener ese discernimiento en el espíritu. Y además también porque hay otras personas que lo que están es acostumbradas a pedir, a la mendicidad. Esa es otra situación. Entonces la persona tiene ese vicio de estar pidiendo, pero no trabajar, no hacer nada, y solamente se muestran como, ay, pobre víctima de mí. Y eso tampoco es correcto. O sea, eso a los ojos de Dios tampoco es bien visto. Entonces, por eso es que aún para dar una ofrenda, hacer un acto de misericordia, que el Señor guíe nuestro corazón, porque el Señor sí sabe quién necesita en ese momento la mano de Dios para que esa persona se levante. O sea, las obras de caridad nos ayudan es para que las personas también se levanten espiritualmente. Sí, porque hay personas que nos manipulan, sí, de una manera tremenda, familiares que nos manipulan, personas de las comunidades que nos manipulan, sí, fácilmente, para que nosotros estemos de una u otra forma, nos volvamos, o sea, si nosotros no damos, nos van a hacer sentir culpables y nos pelean por eso, sí, y hay que ser muy cuidadosos en ese sentido. O sea, hay que saber dar, hay que saber producir para que se dé hasta el 100%, todo, o sea, se dé mucho más de lo que uno tiene, de esos talentos, de esos dones, de esos regalos que Dios nos ha dado, saberlos invertir, ¿sí? Hay que saberlos invertir, no se pueden invertir en mala tierra, porque perfectamente el que hizo el negocio pudo haber hecho un negocio equivocado, ¿verdad? Por ejemplo, ayer yo me di cuenta de algo muy curioso, me llamó la atención, Moni, pero me sorprendió muchísimo. Hablaba con una persona maravillosa sobre él es mecánico, ¿no? Y yo le decía, ¿sabes qué lo que sucede con nosotros cuando tenemos un carro? Vamos a donde tú estás y tú no progresas porque necesariamente te ponemos a trabajar y somos realmente irresponsables porque te damos migajas, porque perfectamente podemos llevarlo a un concesionario, el concesionario nos cobra mucho más caro, valoran el trabajo de ellos, tienen sus 8 días de trabajo, sus 8 horas diarias, perdón, pero tú
trabajas desde de 6 a 10 de la noche y todavía te seguimos llevando el carro, por favor sácamelo ya, ¿sí? Y te pago menos y no te valoro lo que tú estás haciendo. O sea que nos aprovechamos de ti, le decía yo eso a él, y tú dependes de la forma en que nosotros utilizamos tu trabajo y no te dejamos ni descansar. Entonces me decía unas cosas impresionantes de cómo, por ejemplo, sus compañeros de trabajo, igual que están en ese mismo gremio, pues las caras es como de desaliento, como de que ya de sazón, como yo conozco de todo, pero la gente no me valora. Entonces es bien particular. Hay momentos en que la gente se aprovecha de nosotros, ¿sí? Se aprovecha como el Chapulín Colorado, se aprovechan de la nobleza, ¿sí? ¿Y por qué situación se aprovechan de la nobleza? Porque uno realmente no tiene esa sabiduría para saber sembrar en terreno abonado. Porque el que tuvo supo dónde invertir, no invirtió en cualquier lugar, porque perfectamente pudo haber invertido en agiotistas, en negocios ilícitos, sino que él invirtió adecuadamente bajo la sabiduría de Dios. El otro invirtió de una manera, tal vez tuvo lo poquito, lo invirtió, pero el otro nada, tuvo miedo. Tuvo miedo y no lo invirtió. Se quedó estacionado. Sí, por el miedo, dormido. los miedos. Entonces, ¿qué miedos tienes tú? ¿Qué miedos te agobian? ¿Qué situaciones en tu vida te están ayudando o te están favoreciendo para que tú no salgas adelante frente a tu parte espiritual? ¿Quién te está asustando? ¿Dónde estás? Porque de una u otra forma tal vez se está invirtiendo, pero ¿dónde lo estás invirtiendo? ¿Sí? ¿Dónde te están robando tus dones? Porque hay gente que te está robando tus dones, tus talentos, como ventosas. ¿Sí? Igualito. Así te están robando, te están, o sea, como yo le hablaba a alguien como de esa, sí, ¿cómo se llama esas plantas que absorben, que chupan la savia del árbol, ¿sí? Claro. Una relación simbiótica es que se llama esa, o sea, que le roban, no sé si es la simbiosis, que le chupa la savia a la persona. Ten cuidado, porque alguien te está quitando sí, son parásitos que te están robando tu bendición. Y tú, por estar mendigando amor, estás perdiendo los talentos que Dios te dio. Y talentos que tú puedes poner al servicio de tu propia familia, pero debido a que que mendigas amor, sí, te están robando tu bendición. Te la roban. Ten cuidado. Cuidado bien lo que tú dices. Aprende a sembrar en terreno fértil, no en terreno que no tiene esa bendición y tiene prosperidad. Tienes que sembrar, y para eso no tengas temor en estar en sitios realmente donde te brindan la palabra, donde te nutren con la palabra, donde te estás creciendo espiritualmente, y no le tengas miedo a aquel que te juzga y te critica, porque esa persona que te juzga y te critica, te aseguro que son esas ventosas, esas rémoras. La rémora es la que va pegada al tiburón. Sí, esa que tú vas al tiburón y hay unos animalitos ahí pegados, esas rémoras, sí, unos pescaditos. O sea, que sean esas rémoras que te chupan, o esos, ¿cómo llaman esos? Las sanguijuelas. Sanguijuelas, son más esas sanguijuelas que te chupan la sangre, que te quitan a ti la bendición. Ten cuidado con eso. ¿Sí? Si tu esposo está haciendo una sanguijuela, no te dejes quitar la bendición, por favor. Si tu esposa es una sanguijuela, como bien nuestra relación fue así, los dos mutuamente nos comportábamos de esa manera, Mónica a su manera y yo a la mía, porque hubo maltrato de parte y parte, a su manera y en su medida. Entonces, porque no estábamos en Dios plenamente. Cuando conocemos del Señor, pues es cuando realmente empezamos a transformar nuestra vida. Entonces, bendito sea el Señor. Ánimo pues, para no dejarte agobiar, y estudia esta palabra porque tiene mucho más contenido, y ve otras, escucha otras charlas, medita en la palabra, lleva tu cuaderno y ve anotando, o solamente te quedas así esperando y mirándolos. A ver, Rafa, ¿cómo amaneció? Y si esas gafas sí le quedaron bien puesticas, o amaneció más calvito que antes, o realmente tú estás tomando nota. Felicito a las que tengan un cuaderno y estén tomando nota. Bien, y si no tienes un cuaderno y una nota, mañana vas a tener tu cuaderno y vas a estar tomando nota de lo que la palabra del Señor te dice, porque te aseguro que te está dando una promesa. Uy, a propósito, deberíamos sacar la promesa todos los días. ¿Qué promesa nos está dando hoy? Que tenemos ya un cielo precioso que nos está esperando. Nos está dando la promesa que Él nos dio un regalo lindo, y siempre nos da el mejor dinero de lo mejor. No nos da cualquier cosa,
algo chichipato, decimos nosotros, chichipato, algo que es ínfimo. ínfimo. ¿Sí? No, y no solamente eso, si tú trabajas lo que Dios te da, Él te dará mucho más. Oh, claro que sí, te pondrá en lugares preciosos. Dios te bendiga, que tengas un día súper espectacular. Que el Señor los bendiga.